Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Partos sin Filtros. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Silvina, que nos viene a contar una historia muy increíble, muy interesante desde varios ángulos, porque pues muchas veces ¿qué pasa, no? Nos preparamos para el parto, estudiamos, escuchamos podcasts, revisamos videos y sentimos que estamos listos para este proceso y de repente el día del parto todo cambia y tenemos que reacomodar todos estos planes y todas estas expectativas se van a otro lado. Entonces, ¿cómo sobrellevamos esto? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy con Silvina. Nos acompaña también nuestra compañera Brenda Ramírez, Dula. Bienvenidos a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, pues me gustaría cederle la palabra aquí a nuestra invitada Silvina y que nos platique un poquito tal vez de esta expectativa que ella tenía antes de embarazarse, ¿no? Ok, hola, bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Pues mi expectativa antes del embarazo realmente creo que era que me iba a dar mucho trabajo. Digo, en mi expectativa siempre fue que iba a ser mamá en algún punto de mi vida. Mi esposo y yo tenemos una relación muy larga, pero sí teníamos muy claro que en algún punto específico queríamos ser papás, ¿no? O sea, no como, ay, cuando venga o cosas así. Muchas personas te dicen, nunca estás listo para ser papá, ¿no? Pero, y te dicen, no hay momento perfecto, aviéntate, todo va a salir bien, ¿no? No va a pasar Pero, nada. exacto, pero yo creo que tal vez no hay un momento perfecto, pero sí hay un momento oportuno, ¿no? Entonces, Herberto y yo teníamos muy claro que queríamos como hacer ciertas cosas antes de tener bebés, ¿no? Nos gusta mucho viajar, disfrutamos mucho esa parte de poder viajar, tener nuestros tiempos. Y justo cuando decidimos que queríamos ser papás, pues dijimos, hay que hacer un último viaje, nosotros solitos, no sé qué. Y pues empezamos como a prepararnos, ¿no? Tomar vitaminas, cómo debemos hacerlo, los días del mes, empezamos a hacer este tipo de ejercicios. Y empezamos como a prepararnos, ¿no? Oye, ¿en qué mes sería? O algo así. Me recuerdo mucho una mañana que Herberto estaba como muy emocionado de que, bueno, pues ya, o sea, sí, él es muy, muy organizado. Entonces era de que, bueno, si te embarazas, van a ser antes de noviembre y de diciembre, estaría perfecto y vamos a tener Navidad con bebé, no sé qué, o sea, como que ya muy arriba en su organización de esta parte. Y yo fue así como, oye, no va a ser así, o sea, esto puede llevarnos muchos meses, hay que llevárnosla con calma, por favor, o sea, para no tener como este peso también de que no pasó o la presión de que no está pasando, ¿no? Entonces, y pues así quedó, ¿no? Y él así como, bueno, está bien, no importa, o sea, con calma, no sé qué. Y pues resulta que pegó a la primera, ¿no? O sea, el primer mes que lo intentamos pasó. De hecho, ese viaje que hicimos como nuestro último viaje juntos, no fue, o sea, ya éramos 3 en ese momento, ¿no? O sea, yo ya estaba embarazada. Entonces, fue iniciar este viaje de que, ay, pensé que me iba a dar trabajo, pensé que iba a tardar varios meses y fue a la primera, ¿no? Entonces fue como el primer, ay, todo va a estar bien, ¿no? O sea, pues estuvo muy bien, aunque sí había como este sentimiento de no puede ser tan bueno, ¿no? O sea, no puede ser tan bueno o no puede ser cierto que ya esté embarazada tan rápido, ¿no? Pero, y eso también hizo que lleváramos como estos mesecitos muy de nosotros, o sea, muy guardadito el secreto, solo nosotros disfrutando de este proceso y pues informándonos, ¿no? De hecho, yo cuando me embaracé, empecé a buscar médico como para ya que me atienda en el embarazo, ¿no? Y me acuerdo que fui con 2 doctoras que no me gustó mucho, como no era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y fue cuando llegué con Félix. Y ya que fue como completamente diferente este trato y ese involucramiento, y justo con Herberto también, por ejemplo. O sea, con las otras doctoras fue como un tratamiento como muy frío, muy técnico, muy... De hecho, estaba muy temprano el embarazo, porque yo busqué a Félix, pero su agenda está muy ocupada. Un poquito. Entonces yo ya estaba así como, necesito ver un doctor antes de que me diera... O sea, porque creo que la de Félix era como 15 días después, 3 semanas, no sé, o sea, era tiempo.
y ya fuimos con otra doctora y pues todo está bien, pero es muy pronto, o sea, como un poco frío, ¿no? El trato. Y ya cuando venimos con Félix ya fue como que involucró a Herberto, ya escuchamos el corazón de bebé, entonces ya fue como, ya nos empezamos a entusiasmar, ¿no? Con esa parte. Un poco más de confianza, ¿no? Exactamente. Que generalmente los primeros 3 meses hay muchos miedos. Uh-huh. Totalmente, sí, o sea, para mí sí era como, es demasiado bueno para ser cierto. Entonces estaba como pensando, reflexionando en esa parte de que algo puede pasar, pero no, la verdad es que todo fue perfecto con bebé. Tú partías a lo mejor de ya un inicio con información, ¿no? De lo que tú querías, ¿no? Para ti, ¿qué significaba tener un parto? A mí me imponía mucho el parto. O sea, para mí sí era un tema de me da miedo el dolor, me da miedo lo que pueda pasar en el parto, el embarazo. Muchas veces te dicen, no, tener un bebé, o sea, el parto es lo de menos. Lo importante es criarlo, lo difícil es criar un hijo, ¿no? Pero a mí sí me imponía el tema del embarazo y del parto en cuestión de te sientes muy mal, vomitas todo el tiempo, no tienes energía. Y la verdad es que en esa parte sí fue como muy bueno mi embarazo. Y también fue buscar, bueno, ok, me impone el parto, ¿qué información puedo buscar? ¿Qué puedo hacer yo para que el parto sea lo mejor que para mí y para el bebé, obviamente? Porque para mí siempre era como, ok, puede ser cesárea, sí puede ser cesárea, ¿no? Pero empecé a ver que pues habían beneficios para el bebé en cuestión de que fuera parto natural, ¿no? Que se despiertan hormonas en él, que hay una conexión directa con él. Entonces, y si tengo la posibilidad, o sea, si no hay ninguna condición médica que me lo impida, ¿por qué no iba a intentarlo, no? Entonces, sí empecé como que información, libros, obviamente vi que Félix pues se enfoca en esta parte de un parto humanizado. De hecho, tenía como 8 semanas apenas cuando fui a un curso que Félix había puesto en sus redes sociales. Y así yo, pues, ni pancita ni nada, pero ahí estaba con la pelota y haciendo mis ejercicios como si ya estuviera muy embarazada. Pero sí esta parte como de qué es lo mejor para el bebé y para mí en este proceso, sí me metí completamente. Y que en realidad una de las cosas que has mencionado a lo largo de esta hermosa plática es justamente el involucrar a tu esposo, ¿no? Y tú hablas de yo leo, yo hago esto, ¿no? Pero es algo que inconscientemente, voy a decirlo así, desde antes de embarazarte, ustedes se fueron preparando, ¿no? Sí. Primero tú buscando la información y en esta manera de involucrar a tu esposo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo tú ayudaste justamente a Herberto a que se involucrara en esto? ¿Cómo lo invitaste a esta preparación junto contigo? Porque esto es muy importante. Ok, pues Herberto es un esposo muy amoroso, muy involucrado, entonces no fue tan compleja esta parte. Fue compleja porque sí es un tema completamente ajeno a él. O sea, si para mí era como, pues no tan cercano, porque no lo había vivido de una manera tan cercana, para él era otro mundo, ¿no? Claro. Completamente. Entonces era como, primero eran como pequeñas intervenciones, ¿no? Así de, leí que el parto humanizado es lo mejor para que sea parto natural, no sé qué. Y él como siempre muy curioso al respecto, sobre todo como en mi bienestar. O sea, está bien, pero tampoco pasa nada si te tienen que poner anestesia, ¿no? Y yo, pues no, pero me gustaría que fuera sin anestesia, ¿no? Y él, bueno, ok. O sea, siempre como procurando mi bienestar y del bebé. Pero, pues la verdad es que Alberto es muy involucrado, así que no me dio tanto trabajo. Pero creo que sí es importante el acompañamiento. O sea, la verdad, adelantando, no sé qué hubiera hecho en el parto si no hubiera estado Alberto ahí. Él solito hizo todo. La verdad es que sí, muy preocupado y siempre muy consciente. En la consulta siempre platicábamos muchas cosas y los dos tenían sus preguntas independientes, ¿no? Y hacían sus propias preguntas y a veces cuando le quedaba claro, hasta que no quedaba hacia el 100%, había temas específicos de la ecografía que me decía, oye, vamos a revisar eso otra vez. Vamos a revisar eso otra vez. Cada ecografía me lo voy a repetir. Oye, vamos a repetir. Sí, porque estaba pendiente de todo. O sea, claro, mucho interés, ¿no? De estar involucrado. Es primordial justamente para un buen acompañamiento. Entonces, herramientas, trabajaste todas las que pudiste. Sí, me acuerdo que
que Félix lee tal libro, yo veía videos, luego el plan de parto, entonces yo leía y buscaba, por ejemplo, el parto en agua. No me encantaba la idea del parto como tal en agua, pero sí como una herramienta, que te pudiera ayudar a favorecer el parto. exactamente, gimnasia, Para fortalecer el suelo pélvico. por fortalecer el suelo pélvico, o sea, hice con mi cuñada, Gloria Meli, de origen, ¿cómo se llama? Interclinic Fem. Ujú. Ahí me ayudaron muchísimo, o sea, Gloria Meli y Ana, fueron mis terapeutas. Entonces, ellas como que en el embarazo, Gloria Meli, y en el posparto, Ana. Pero una cosa irreal de hacer ejercicios todos los días, pelota, tapete. Suave no es. No, o sea, sí es meterte de lleno en ese tema. Y pues sí, o sea, pues creo que hice todo lo que pude haber hecho. O sea, ¿Te sentías como ya preparada para sí, todo yo lo que decía, venga? o sea, va a ser intenso, va a ser fuerte. Contratamos las fotos, Sí. contratamos el tema de las fotos. Y yo decía, va a suceder y vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Llega el día. Sí, llega el día. O sea, el día fue... Ya llegué. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que no queríamos que fuera escorpión? Que según yo iban a ser antes de las 38 semanas. Y no, nació a las 39. Ya estamos en las 39 semanas. Y y la verdad yo me sentía súper bien. O sea, yo me sentía muy, muy bien todavía. Y un jueves en la mañana, como a las 6 de la mañana, me voy al baño y ya se desprende el taponcito, ¿no? Entonces fue como, ok, ya está empezando esto. Despierto, Herberto, oye, creo que ya vamos a empezar, no sé qué. Y me dijo, ¿pero te sientes bien? No sé qué, sí. Y pues ya teníamos esta información, ¿no? Previa, tanto con Brenda como con todo lo que habíamos investigado, de, ok, no es ir corriendo al hospital. Uh-huh. Hay que esperar, vamos a esperar las contracciones. Empecé a tener un poquito de filtrado de líquido, pero la verdad sí ya empecé a tener contracciones, pero eran bastante espaciadas, no eran tan dolorosas, ahora lo sé. En ese momento sí decía, wow, ¿qué es esto? Pero ya me di cuenta que no eran nada dolorosas en comparación a lo que llegaron a ser, ¿no? Me acuerdo que ese día Herberto se fue al trabajo así como, me voy 3 horas, voy a terminar todo lo que tenga que hacer para ya regresar y estar libre y todo, ¿no? Fueron mis papás a la casa, desayunamos, fue mi cuñada, estuvimos ahí también, y yo decía, bueno, esto no va avanzando, ¿no? O sea, decía, ya son las 6 de la tarde y todavía no. Y me acuerdo que ya teníamos cita a las 10 de la noche. Y me acuerdo que le dije a Herberto, vamos a agarrar todas las cosas, porque no sabemos lo que Félix nos va a decir. ¿Qué tal si llego y ya estoy súper dilatada? Y entonces, ya me tengo que ir al hospital. Entonces, igual ya nos vamos de una vez al hospital. Que no sé qué. Ok, ya todo listo, maletas. Llegamos a la casa. Bueno, llegamos al consultorio y me revisa Félix y 0 de dilatación. O sea, nada. Ya habían pasado más de 12 horas y no tenía nada de dilatación. Entonces sí fue como, wow, esto va a tardar. Iba a doler porque ya, la verdad, ya estaba bastante cansada. Entonces, pues, me dice Félix, no, pues, vamos a descansar, vamos a casita. Debe de desarrollarse en el transcurso de la noche esto. Ok, no hubo inducción. Va. Y pues sí, nos regresamos a casita y habré dormido como 2 o 3 horas porque a las 2 de la mañana ya empezaron los dolores bastante fuertes. O sea, ya incómodos, o sea, de ya no poder estar en la misma posición en la cama, ya con contracciones más seguidas. Creo que eran como cada 5 minutos, cada 8 minutos, 7 minutos. Entonces sí ya eran como constantes, dolorosas, pero todavía bastante irregulares, ¿no? Y así estuvimos hasta las 9 de la mañana, que otra vez teníamos cita con Félix. Y en el camino me acuerdo que le decía a Herberto, igual ya volviendo al tema como de expectativas, mi expectativa era, voy a llegar con Félix y me va a decir que ya tengo 7 centímetros de dilatación, 8 centímetros de dilatación y ya van a ser mi bebé, ¿no? Entonces yo iba súper tranquila, le decía a Herberto, siento que nos estamos yendo al aeropuerto y que vamos a irnos un viaje y no sé qué, o sea, yo en ese momento también todavía muy tranquila, ¿no?
pero ya con bastante dolor, ¿no? Entonces Herberto ya me empezaba a decir, oye, no pasa nada, si te ponen epidural, si ya te sientes bastante mal, no pasa nada, vamos a intentarlo. Y yo, no creo que sea necesario porque seguramente ya estoy muy dilatada, entonces no va a haber problema. Y cuando llegamos a consulta, 3 centímetros de dilatación, y yo, no puede ser, 3 centímetros, todavía me falta muchísimo. Y ya me sentía bastante cansada. Me acuerdo que en ese momento sí fue como, ¿y ahora qué hago? O sea, solo 3 centímetros y ya llevo demasiadas horas con dolor, cansada, sin dormir. Y me acuerdo que Félix, o sea, me contuvo en ese sentido de, recuerda que tú quieres parto natural. Si te inducimos ahorita, puede que sea más tardado, puede que terminemos en una cesárea. Entonces fue como, ok, en ese momento la verdad yo sentí confianza en lo que yo podía lograr, que yo todavía no sentía en ese momento del cansancio y de no saber, o sea, de no saber qué es lo que venía, porque ya había pasado bastante tiempo. Entonces sí fue como, ok, vamos a esperar. Nos fuimos a desayunar, como nos sugirió Félix. Bastante incómodo el desayuno, pero lo logré. Contracción y contracción. Entre contracción y contracción, pero lo logramos. Y ya me ingresaron creo que a la 1, ¿no? 12, 1, más o menos. Sí, más o menos. Como al mediodía. Sí. Y otra vez, baños calientes, ya con bastante dolor. Y ahora sí ya viene el tema de epidural. Ya fue inevitable. Sí, yo ya me sentía fuera de mi centro totalmente. Y sí me acuerdo que para la aplicación del epidural fue difícil porque yo ya tenía mucho dolor. Realmente no me sabía bien el protocolo para ponerte el epidural porque en mi mente no iba a suceder. No me iba a poner epidural. Entonces, este tema de ponerte en cierta posición, permanecer sin moverte, sí fue como, ¿cómo no me puedo mover? Pero tengo contracciones demasiado fuertes, o sea, ya me duele mucho, ¿no? Entonces sí me acuerdo a Herberto, a Brenda, agarrándome para poder poner la epidural, que además es tardada. O sea, no es una aplicación de que inyección y ya está la epidural, ¿no? Sino que sí son varios minutos que tienes que estar en cierta posición y luego eso implicaba que, por ejemplo, ya no podía usar la tina. Claro. O sea, eso ya me cambiaba el juego también de ya no puedes hacer esto. Entonces, como que sí fue un proceso que tuve que como, ok, ya me la van a poner, pero voy a estar mejor, voy a tener más energía, voy a poder trabajar mejor. Me acuerdo que Brenda me explicaba, ¿no? De que te vas a poder mover, ¿no? Por ejemplo, o sea, te la van a poner, pero tú te vas a poder mover. Y eso nos va a ayudar a poder pues, evolucionar en el proceso, ¿no? Eso para mí fue importante. ¿Cómo fue esta parte en donde tu mente empezó a aceptar esos cambios de planes? O sea, de vamos por una epidural, ahora ya no vas a poder entrar a la tina, de sí hay que ponerle epidural y te vas a poder mover. O sea, ¿qué empezó a estar en ti, en tu mente y en tu cuerpo acerca de estos cambios hacia ese plan de parto que tú tenías en tu mente que no estaba contemplado esto? Pues yo siento que al principio fue... al principio sí estaba muy negada. O sea, yo al principio, por ejemplo, cuando Alberto me decía, no pasa nada si te pones la epidural, no sé qué, en mi mente era, sí, pero no la voy a necesitar. O sea, yo le decía, sí, no, sí está bien, lo voy a considerar, pero en mi mente era, no va a pasar, no va a pasar y no va a pasar. Y luego fue como, es que si no lo hago, no voy a poder continuar con el proceso. O sea, si ya me siento así ahorita y todavía me falta bastante camino por recorrer, no quiero llegar a un punto en el que me digan, bueno, pues ni modo cesárea, por ejemplo, ¿no? Que eso, pues sí hubiera sido peor en mi visión, ¿no? Entonces fue como, ok, si esto me va a ayudar a lograr el objetivo, lo vamos a hacer. Y eso era como lo que pensaba, ¿no? Si esto me va a ayudar a lograr el objetivo, lo voy a hacer. Y sobre todo el tema de descansar un poquito. Claro. O sea, eso sí, me acuerdo que me dijiste, vas a poder descansar un poco. Me dijiste, cuando te pongan la epidural vas a poder descansar. Y yo dije, pues es que lo necesito porque luego tengo que pujar
y no voy a poder hacerlo si estoy súper cansada. Entonces, y también tenía presente a bebé, ¿no? O sea, de que bebé está bien, bebé está cuidado, bebé está bien y van a ser bien, entonces yo tengo que hacer lo que a mí me toca para que él venga bien a este mundo. Es difícil aceptar muchas veces la epidural. Yo creo que al menos en los acompañamientos que nosotros hacemos, pues como tratamos de fortalecer mucho esta confianza en las capacidades de cada mujer, de repente a veces de alguna forma pudiera quedar esta parte de, como dijiste, ¿no? O sea, que esa sensación de que yo quiero hacerlo sin esto, ¿no? Y cuando tienes que empezar a flexibilizar un poquito el plan, a veces no se reconoce pues todo el esfuerzo que ya has hecho, ¿no? O sea, todo ese camino que ya recorriste tú solita y se siente así como que, ay, no quería, pero bueno, pues ni modo, tengo que hacerlo, y uno como que a lo mejor en cierta forma pudiera ser que minimice todo el esfuerzo que ya realizó. Cuando realmente a veces es cierto, o sea, hay trabajos de parto que son demasiado largos y que a veces el cuerpo se agota, o sea, se agota y necesita un poquito de ayuda, ¿no? Y tomar estas decisiones puede ser difícil, ¿no? Y bueno, de ahí, pues, una vez que te pusieron la epidural, como que ya lograste tomar ese segundo aire, ¿no? Fue la gloria, la gloria. De hecho, es el doctor Osalde, ¿verdad? Sí. El anestesiólogo. Dios, o sea, creo que fue la persona con la que menos interactué en el parto y fue la persona que tengo en un altar ahorita. O sea, porque es que ese descanso que te dio, creo que me dormí como 20 minutos, ¿no? Una cosa así. Sí, un poquito más. Sí, o sea, me dormí como media hora, una cosa así. Y cuando desperté fue, Brenda, estoy lista. ¿Qué toca? Pelota, tapete, encaminar. ¿Qué hacemos? ¿Dónde me subo? ¿Qué hago? O sea, fue como, wow, o sea, pero es como una montaña rusa, precisamente, porque son estos picos de, todo va a estar bien, perfecto, y luego, no, ya no, o sea, hay algo ahí, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba, wow, o sea, ya me movía, sentía las contracciones, o sea, escuchaba mi cuerpo, sentía las contracciones, pero ya no estaba enloquecida de dolor. Paralizada, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, para mí ese tiempo de la epidural fue como ese tramo de bueno, me está funcionando todo lo que hice antes. O sea, el poder moverme, el poder estar con la pelota, agacharme, el rebozo, o sea, todo lo que hicimos fue como me funcionó. O sea, lo que hice antes de este momento funcionó. Todos mis ejercicios, todas mis mañanas de estiramientos, de ejercicios funcionaron, ¿no? Entonces, esta parte sí me ayudó muchísimo. De hecho, me acuerdo que Alma me dijo, ay, tiene carita de epidural. Y yo, sí, tengo carita de epidural. Y fue una parte que, independientemente de la situación que llevamos para allá, ¿no? Del final del parto, fue algo que disfrutaste mucho. Sí. Y que está padrísimo esto que hayas como reflexionado en decir, ¿ha valido la pena o valió toda la pena de todo lo que hice anteriormente, el prepararme para esos momentos, ¿no? Sí. Y empezaron nuevamente los cambios, ¿no? Hacia el final, justamente antes de que naciera bebé. Sí, porque ya eran contracciones, ya me habían puesto, creo, lo máximo de la epidural. Bueno, no, empecé ya a subir el ritmo, ¿no? Ya eran más frecuentes, más dolorosas. Según yo, ya estaba completamente dilatada y no es cierto, todavía me faltaba bastante. Entonces, ya me pusieron pues todo lo de epidural que se podía poner y ya empieza como el cansancio ya a sentirse mucho más fuerte, ¿no? Porque ya era muy doloroso y ya no... A mí lo que me pasó es que yo de repente ya no sentía pausas entre las contracciones. Creo que era tanto ya el cansancio que ya no podía distinguir si... O sea, las sentía permanentes. Entonces, como que ya era... Bueno, ¿y cómo voy a saber cuándo tengo que pujar? ¿Cómo? O sea, ya empezó esa incertidumbre en mí de ya no tener control de mi cuerpo, ¿no? Y de sentir las contracciones para poder ayudar a bebé a nacer. Y recuerdas que pues llegó el punto justamente ya de la fase final del parto, ¿no? Y que probábamos que el banquito, y de repente que la cuclilla, y que los 4 puntos, las asimetrías, y de nuevo otra vez el circuito, y así, y así, y así.
cuando ya empezamos a vislumbrar un poquito más de la apertura después del nacimiento, de la cercanía, pero no terminaba de nacer. No, sí fue muy Y frustrante. ahí empezamos a notar un poquito más de dificultad en la zona, un poquito de hinchazón, y surge esta propuesta de hacer una episiotomía, ¿no? Sí, o sea, para mí la episiotomía era un no negociable desde que empecé como a investigar el tema del parto natural, el parto humanizado, pues porque hay este tema de que puede llegar a ser violencia obstétrica cuando a las mujeres se las hacen y no están avisadas y todo este tema, ¿no? Entonces para mí era un no, o sea, mi cuerpo puede y lo voy a hacer y sí fue como, bueno, volvemos si bebé va a estar bien, voy a hacer todo lo que se tenga que hacer, pero sí fue un choque para mí bueno, ok, vamos a hacerla, porque sí era un no negociable. Creo que era mi mayor no negociable en el tema del parto. O sea, dar el consentimiento costó trabajo. Sí, claro, Sí, o sea, hay mucho de... sí porque se siente un no pude. O sea, se siente un no lo logré. Entonces, ni modos, me tienen que hacer la episiotomía, pero sí se siente un no lo logré. Y como tú dices, como bien acabas de decir, sientes que se minimiza todo el trabajo que has hecho, ¿no? Entonces dije, Claro. todo lo que hice no valió la pena porque Al me final. van a hacer episiotomía, ¿no? Ya. Y bueno, se accede al procedimiento, nace bebé y bueno, todo cambia drásticamente a una urgencia. Porque empieza a haber un sangrado muy importante y empezamos a requerir de ciertas maniobras, ¿no? Soluciones, líquidos, medicamentos para controlar el sangrado. Y nos enfrentamos a un escenario que se llama atonía uterina, que es cuando el útero de la matriz o sea, la matriz no se contrae adecuadamente. Muchas veces puede ser debida justamente a trabajo de reparto prolongado, un expulsivo largo, que es esta fase final, ¿no? Y esto creo que esos dos factores marcaron profundamente tu experiencia del parto. Y ahí es donde entra la parte emocional. ¿Cómo vives este contexto emocional en tu recuperación después del nacimiento? Yo ese momento lo viví, lo tengo como un poquito nublado, si soy sincera, porque, o sea, yo recuerdo o sea, ya cuando tenía bebé, o sea, a mí ya no me importó nada. Y sí es cierto eso de que cuando nace bebé, como que ya no sientes nada, un poco. O sea, una anestesia así natural. Porque sí, o sea, yo en ese momento la verdad es que no me percaté ni estaba como consciente o muy consciente de lo que estaba sucediendo, más que de mi bebé. O sea, yo tuve a mi bebé y fue mi victoria, yo ya estaba feliz, Herberto estaba conmigo y para los dos fue como un alivio ya de, ok, Tenerlo ya con está aquí. ustedes, claro. A pesar de todo las complicaciones que pudieron haber después, agradezco muchísimo que se respetó el tiempo de bebé conmigo, piel con piel. O sea, ese tiempo creo que era justo y necesario para los dos, ¿no? Tanto para Herberto como para mí. Y yo recuerdo que había platicado con Herberto de, si algo me pasa, tú tienes que estar con bebé. Siempre era así como, que tienes que estar con bebé. Y de hecho, cuando se llevan a bebé, es justo cuando empieza lo de la hemorragia, creo. Entonces, yo nada más me acuerdo y fue cuando se me bajó la presión. Entonces, me acuerdo que sí hubo un momento como que me estaba desvaneciendo un poco, pero yo solo recuerdo que estaba Herberto, o sea, yo veía a Herberto con bebé porque lo acababan de checar el pediatra, Sí, ¿no? lo cargó. Entonces, y yo nada más recuerdo la carita de Herberto así como de que estaba así viendo qué estaba pasando, pero estaba con bebé y yo así como que... o sea, como muy ya casi desmayada, pero siempre con la contención de Brenda y todo. Y la verdad yo no fui consciente de la gravedad o de la urgencia como tal hasta después, que fue cuando nos fuimos al cuarto y todo, que me comentaste, fue que realmente comprendí y sobre todo porque cuando me pasan al cuarto, yo estoy casi prácticamente acostada por completo. Y me acuerdo que le dije a la enfermera que quería como sentarme un poco para poder pegarme a bebé y todo.
Y ella me dijo, no, es que no te puedo subir más, tienes que estar en horizontal por el tema de la hemorragia. Entonces yo fue como, entonces sí fue más de lo que yo percibí en ese momento, ¿no? Claro. Y sí recuerdo que estaba como pues con las compresas y todo esto, y sí estaba como un asunto ahí muy sangrante y muy todo. Entonces yo dije, ok, entonces esto no está tan, o sea, no es tan normal, ¿no? No pasa en todos los partos. Y recuerdo que Herberto y yo, habíamos dicho que no se lleven a bebé a cuneros, ¿no? Y en ese momento, pues yo no podía maniobrar ni estar como mucho con bebé. Y Herberto se aventó toda la noche con bebé, pegándomelo, quitándomelo, durmiendo con él y todo, que estuvo muy padre también. Pero sí, posteriormente, o sea, lo que viene siendo las 2 semanas posteriores al nacimiento, sí fue para mí un sentimiento muy, muy negativo, o sea, muy... El mundo me mintió. Me dijeron que si yo tenía un parto natural, yo iba a estar recuperada rapidísimo y iba a poder cuidar a mi bebé y me iba a sentir súper bien. Y sí fue un tema muy doloroso de recuperación, porque de hecho creo que me diste de alta 2 meses después, Tardamos ¿no? un poco en el proceso pues de todo. O sea, el tema cuando hay una complicación hemorrágica y todo esto es que el cuerpo le toma más tiempo recuperarse. Y eso es una realidad. Entonces, por eso tuvimos un poquito de tiempo extra para pues, asegurarnos que pudieras estar al 100% en todo lo que corresponde. ¿Crees que este tiempo que viviste fue un periodo de duelo del parto que esperabas? Sí, definitivamente. Definitivamente fue un duelo porque definitivamente no fue lo que yo creía. O sea, no fue lo que yo esperaba, no fueron las expectativas que yo tenía respecto al parto. Y a pesar de haber hecho todo. Yo creo que ese es como el sentimiento más... O sea, yo hice todo, porque yo, qué injusto que a mí me tocó un parto así, si yo hice todo lo posible para que mi parto fuera diferente. Pero sí, definitivamente hay que tomar en cuenta que todos los partos son diferentes. Y puedes hacer todo o puedes no hacer nada, y eso no define qué parto vas a tener. Yo, la verdad, si me preguntaran un consejo, yo diría prepárense todo lo que puedan, pero suelten por completo sus expectativas. O sea, estén abiertas a cualquier cosa que pueda suceder, porque al final lo importante es que el bebé esté bien. Y mientras estés con un equipo que te esté cuidando, lo importante va a ser que el bebé esté bien. Pues ambos, en realidad. Digo, O sea, ajá. yo creo que hay que, incluso hasta diría la triada, papá, mamá, bebé, hay que procurar estar bien. Y ahorita a mí me surge mucho hoy estás contándonos justamente todo lo que viviste, ¿no? Que no fue un proceso sencillo, fue un proceso fuerte, fue un proceso de transformación, fue un proceso incluso de romper con paradigmas, esto de mi parto tiene que ser perfecto, pero no lo fue, ¿no? Y tengo que tener esta resiliencia además de lo que aprendí. Desde este punto donde está Silvina ya con un bebé, ¿no? Ya haber vivido todo esto, y tú volteas hacia atrás, ¿qué te dirías a ti misma justamente en esos momentos si vieras nuevamente a Silvina en el parto? Yo creo que le diría que lo está haciendo increíble. O sea, yo creo que todas las mamás en el momento del parto hacen su máximo esfuerzo y hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en ese momento. Así es. Por ejemplo, a mí me gustaría tener otro bebé, ¿no? Entonces, si yo tuviera otro parto, creo que mi manera de actuar sería relajarme un poco y soltar todas las expectativas que pueda tener para poder disfrutar un poquito más ese momento. Porque sí pesa el decir no quiero epidural, no quiero esto, y que al final sí pase, ¿no? Entonces, no puedo decir que lo haría mejor, porque yo hice lo mejor que pude en mi parto, y creo que todas las mamás lo hacen, pero sí entraría con 0 expectativas y dejando que las cosas fluyan como bebé necesite que fluyan. Qué bonito que lo mencionas, porque creo que es una bonita reflexión que toda mamá debe de tener en su cabecita después de revivir este momento tan importante. Eso de autorreconocer su esfuerzo y
y sentirse orgullosa independientemente del camino que recorrió y del resultado. O sea, todo el esfuerzo que hizo, todas las ganas que le echó, pues no cualquier persona puede tener esa capacidad, ¿no? ¿Y qué opinas de esta nueva mujer, que es Silvina, después de toda esta experiencia? ¿Qué te gusta de ella? Pues me gusta que sigue siendo igual de amorosa que antes, pero ahora con un bebecito que puede aceptar todo ese amor que tiene 24/7. Me siento más segura de mí, de mis capacidades. Me di cuenta que puedo hacerlo, que puedo hacer muchas cosas, que puede haber mucho ruido en el exterior, pero que en casa nosotros tres sabemos lo que nos funciona y lo que necesitamos para estar bien. Bonito. Qué padre, Silvina. La verdad, qué gusto. La verdad es que yo creo que viví con ustedes también es como le llamaste, montaña rusa. Esta montaña rusa, ¿no? Yo me acuerdo, pues obviamente, pues el parto, los momentos difíciles, el posparto, ver cómo está así, esta mezcla de miedo, de tristeza, de enojo, de alegría. Incluso de todo. Aislamiento, ¿no? Sí, porque me acuerdo que el duelo. hablábamos y yo te notaba un tanto Sí. aislada, y esto es algo bien importante. También nosotros tenemos que aprender a respetar Sí. el espacio de las mujeres cuando lo necesitan en estos momentos, ¿no? Sí. Yo creo que es importante hablarlo, ¿no? Yo creo Sí. que como en su momento, algo que me gustó también fue esa parte, ¿no? Como querer aclarar, o sea, como querer tener más claro lo que sucedió, ponerle, a veces esas preguntas que tú me hiciste, digo, te ayudan a encontrar el rompecabezas o a terminar de armarlo, el Armar las caminito piezas, de lo que sucedió para darle un sentido y sobre todo pues encontrar esta paz de repente en todas las decisiones, ¿no? O sea, no existe, como dijiste, la buena ni la mala. Fue lo mejor que yo pude hacer con lo que tenía en ese momento, y con eso me voy muy feliz, muy contenta de que tú estás bien, tu bebé está bien, tu esposo está bien, los tres lo lograron, porque es un trabajo que hicieron ustedes tres juntos. Así es. Cada quien cambió desde su lado, pero pues muy bonito. Y pues te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros esta experiencia. Sí. Sí, me acuerdo que le dije, ¿y de qué voy a hablar yo? Me dice, no, tienes que hablar de muchas cosas. Sí. Tú puedes hablar de muchas cosas, sí, porque esto pasa. Sí, tu experiencia es muy importante, porque esto de soltar expectativas, esto de vivir cosas fuertes, es algo de lo que no se habla, ¿no? O sea, a veces queremos hablar puras cosas bellas y no es cierto. Hay que hablar también de lo que nos sucede y cómo también la vida nos cambia o nos transforma, ¿no? Ante una situación así. Sí, definitivamente. Sí, el proceso de soltar expectativas, yo creo que es primordial tanto en el embarazo como en el parto. Digo, a mí me tocó un embarazo muy, muy bueno, pero en el parto sí el no dejar que ese ruido ambiental te afecte, claro, es totalmente marca la diferencia. Necesario. Y marca la diferencia, claro, porque son pesos que no deberías de estar cargando viviendo lo que estás viviendo, ¿no? Así es. Pues bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos por participar el día de hoy. Silvina, por tu tiempo, tu paciencia, por tomarse ese espacio para platicar. A Brenda igual por acompañarnos el día de hoy. Y pues por hoy damos por terminada nuestra sesión. Les agradecemos mucho a todos ustedes por haber acudido con nosotros, escucharnos, vernos a través de nuestras diferentes vías, a través del Spotify o a través del YouTube. Y pues quedamos pendientes, por favor. Si les gustó, compártanlo con las personas que consideren adecuado, y pues seguimos trabajando para ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas